Una metodología que expliqué antes. Vamos a fusionar las respuestas de numerosas, decenas de preguntas. Hemos hecho un filtro y un temático y estamos tratando de fusionarlas, pero va a ser difícil. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Vamos a entrar ya al debate que estaba planeado con la participación del público, respondiendo estas preguntas. Vamos a comenzar con el senador Robledo, que me ha pedido una réplica a lo que dijo el ministro, pero aprovecho entonces y le pido al senador Robledo que me responda una de las preguntas, varias preguntas del público que quedaron resumidas un poco en su posición frente a la ley estatutaria y el tema de los derechos y las tutelas que esos proyectos de ley estatutaria que tramitan en el Congreso se están discutiendo, y eso competia unas 3 o 4 preguntas del público. Senador. Replique y me responda. Sí. No, quiero hacer un par de comentarios de lo que dijo el doctor Gaviria. En este sentido, yo cada vez llego más a la conclusión, porque le he armando un proyecto sobre eso, que en estos análisis hay que separar corrupción de políticas, porque si no, esto se vuelve un enredo. Yo me tomé el trabajo de separar. Dije, aun cuando no hubiere corrupción en el mundo de las EPS, no debe haber ganancia de las EPS. Y yo creo que debe separar. ¿Por qué? Porque la corrupción hay que perseguirla de 1000 maneras y está presente en todas las esferas de la vida social. Por cada ladrón en el Estado hay por lo menos un socio inevitable en la empresa privada. Luego, si hay una cosa falaz, y así se montó la ley 100, fue con el cuento: destruyamos todo lo público porque lo público es corrupto y llegarán los privados que son honrados por definición y nos van a salvar de esos desastres. No, hay que perseguir la corrupción, pero hay que diseñar buenas políticas, porque si además de la corrupción la política que se diseña es mala, que es el caso de esto de la ganancia de las EPS, pues estamos muertos. Entonces queda claro, ¿sí?, que por supuesto que hay que perseguir la corrupción. Y yo hago una anotación: cuando el Polo Democrático Alternativo apareció sobre la faz de Colombia, aquí llevaban por lo menos un siglo robándose esta cosa. Esa es una cosa que es bueno pues dejarlo claro, porque como las pullas van y vienen, ¿sí?, entonces vale la pena que aclaremos eso, y mejor no me asomo aquí, digamos, en la militancia de nadie. Lo segundo que quiero señalar es esto: el ministro insiste todo el tiempo en que es que mi posición es ideológica, o nuestra posición, porque esta es la de mucha gente, ideológica. Y yo me pregunto, ¿el doctor Gaviria no tiene ideología? O sea, ¿y la ideología per se es mala? Es que cuando estaba él haciendo la primera presentación, en algún momento dijo: no, es que yo estoy como en un sándwich entre los intereses de los unos y como las ideologías de los otros. Yo le dije a Alejandro Santos, que estaba al lado mío, le faltó decir que él representaba la ciencia pura que estaba en ese sándwich. No, él también tiene ideologías. ¿Y qué dogmatismo el de esas ideologías? Es que este cuento de los incentivos, este cuento de la ganancia, y no quieren usar la palabra ganancia, estamos en el país de los eufemismos. A uno aquí ya no lo echan del puesto, sino que le flexibilizan la jornada de trabajo. La ganancia, que es de lo que estamos hablando, la ganancia, que es de la que estamos hablando, esa fue la tesis de hace 20 años, ¿o no? Es que eso es lo que ha fracasado rotundamente, doctor Gaviria. Es que aquí estamos hablando de una experiencia de 20 años, en que nos dicen que esa idea de que los estímulos nos genera compradores inteligentes y un poco de frases que se utilizan no corresponde con la realidad. Y yo pregunto, ¿hay algo más ideológico, más dogmáticamente ideológico que la posición de quien no toma la verdad de los hechos? Es que uno puede tener cualquier teoría. Yo puedo decir que si suelto esto no se cae, pero si lo suelto y se cae, ¿qué debo hacer? Decir que sí se cae. Pero entonces aquí lo que tenemos es una ideología, un sistema que no funciona, y la única solución posible al sistema es seguir insistiendo en lo que no funciona. Y cuando alguien tímidamente se atreve a decir: ole, pero esa vaina como que no funciona, ¿sí?, que haya en el mundo de las IPS actividad privada, etcétera, pero en el mundo de las EPS la ganancia no tiene sentido, entonces ¿qué problema de ideología? No, tenemos que hacer este debate con la claridad que es. Hay unos que están defendiendo la ganancia como el estímulo determinante para administrar el sistema de salud, y otros defendemos otra idea. Y ojo, los que defienden la ganancia están defendiendo unos intereses determinados que existen en la sociedad. Eso también hay que decirlo con toda claridad,
con toda claridad. No es gratuito que la posición de Roberto Junguito, el presidente de Fasecolda, sea la de unir en una sola cosa las EPS y la prepagadas, y que esa sea una propuesta del Banco Mundial, y que eso esté en este proyecto de reforma. Y esto se debe discutir con toda tranquilidad. Ahora, que el doctor Junguito quiera mejorar las ganancias de Fasecolda y de sus agremiaciones, de sus organizaciones, yo lo puedo entender. Pero lo que pasa es que nos tienen que demostrar que ese cuento de la ganancia para generar el comprador inteligente resulta ser cierto, y en este caso 20 años de realidades demuestran que no es cierto. Después volvemos en el ciclo, senador, y tramitamos las otras preguntas. Hay una serie de preguntas que hablan sobre el papel de estos nuevos gestores. Y voy a tratar de resumir tal vez 10 o 15 de las inquietudes de los asistentes en esta pregunta que acabo de redactar acá, ministro. Las preguntas de los asistentes giran en torno a varios aspectos de los gestores. El primero, ¿cómo se va a medir los resultados de esos gestores? Que vayan a cumplir la misión que en la reforma está prevista. Dos, hay preocupaciones en el auditorio sobre la facturación de esos sectores, de esos gestores. ¿Cómo se les va a pagar? Esa ganancia, ¿cómo se le va a pagar a las clínicas, a los laboratorios? ¿Cuál va a ser esa estructura? ¿Cómo se maneja también esos gestores desde el punto de vista territorial y su relación con los encargados de las entes territoriales? Vienen algunas preguntas de las secretarías departamentales y las secretarías de salud de entes territoriales, ¿cómo se van a relacionar con ellos? Concluyemos ahí y continuamos. Bueno, voy a describir ya la forma de cómo ya los gestores, pero quisiera no una réplica, pero sí adicionarle, bueno, a la reflexión lo siguiente. Yo no creo en la asepsia ideológica, pero sí creo que hay posturas más reduccionistas que otras. Y creo que cualquier reforma debe estar de alguna manera iluminada por una versión sofisticada, digámoslo así, del cambio social. Que tenga en cuenta que hay fallos de mercado, que los mercados se equivocan y que hay necesaria una regulación, y que la defensa en sí misma de la ganancia puede ser negativa, pero que también hay fallos del Estado. Y que cualquier extremo llevaría a tomar malas decisiones. Y que hay que buscar un camino complejo entre los dos extremos, que yo he llamado, utilizando una palabra de Albert Hirschman, uno de tal vez mis héroes intelectuales, el posibilismo. Porque lo que hace el senador Robledo es tratar, recuerden que él empieza diciendo corrupción, ahí empieza todo, y hace una especie de asociaciones que son claramente inexactas y se ganan aplausos inmerecidos. Por ejemplo, diciendo las canchas de golf vienen de las ganancias. Las canchas de golf no vienen. Se está acabando esa intermediación financiera, en el sentido de que los nuevos gestores ya no administran la plata y va a haber un pago directo a los prestadores que equivale al régimen más estricto de inversiones que uno pueda tener. La plata está guardada en Salud Mía y nadie va a poder desviar en el futuro liquidez hacia hacer inversiones como de canchas de golf, inversiones inmobiliarias o inversiones que no van a permitir pagar por los servicios de salud y acumular la cartera. Eso se está corrigiendo de manera sustancial, eso se ignora aquí en el debate. Lo que hemos planteado nosotros, dijéramos, es la dificultad, y con esto empiezo a ver cómo van a funcionar los gestores, y eso es una buena introducción. Cada uno tendría una cuenta en este Fondo Salud Mía, dijéramos una cuenta virtual. Como van a hacer gestión de población, hay una población asignada en el territorio, va a haber seguramente en esa cuenta una contabilidad clara de cuáles son las personas, cuál es el riesgo inherente a esas personas. Vamos a sofisticar el análisis de riesgo para que no solo sea con los factores de hoy. Y mientras tanto, lo que está haciendo el gestor, cómo funciona, está prestando los servicios de salud y le está diciendo a Salud Mía, gírale a este prestador, gírele a este prestador, gírele al otro. En este momento, Salud Mía está acumulando una información que hoy no existe en nuestro sistema de salud, sobre cuáles son las tarifas y cuáles son los costos de los diferentes servicios prestados para poder tomar mejores decisiones
y para poder movernos en un futuro cercano, por ejemplo, a tener un piso tarifario. ¿Qué hemos dicho? Al final de año vamos a hacer, si se quiere, un corte de cuentas al final de la vigencia. Y ese corte de cuentas va a ver cuál es la población afiliada al gestor, en la que está haciendo de población, y el gestor va a tener, si quiere, un ingreso porque atendió a esa población, que es un ingreso que va a tener un componente per cápita, pero va a tener otro componente por resultados, con una serie de indicadores de resultados similares a los que hoy utilizamos para salud, que no hablemos de plata, porque ahora la rentabilidad va a depender de esos resultados. Y lo que estamos diciendo es que uno podría entonces al final decir, estos son los ingresos producto de la población afiliada y los resultados en salud, estos fueron los gastos generados que se generaron directamente a los prestadores. Si hay una pérdida, como puede haber en muchos casos, eso corre por cuenta del gestor. Y lo que va a tener que ese gestor es, hay una reserva, porque buena parte de su patrimonio va a estar ahí, si se quiere, guardado por el Estado, que él va a tener que recomponer, porque hay una pérdida. Si hay una ganancia, una parte de eso va a la reserva, y otra parte se le puede retribuir. Yo no creo que haya nada insensato e inherentemente corrupto en ese esquema, es simplemente una mezcla, si se quiere, de dos cosas difíciles de hacer: la administración y la gestión de la población, con algo de aseguramiento para que no todos los riesgos recaigan en el Estado. Ahora, yo tengo la mente abierta, si alguien me dice, mire, es mejor dejarle todos los riesgos al Estado, hagámoslo de esta manera y podemos cuidar los recursos de otra forma, yo no tengo ningún problema. Para eso sirven estos diálogos, y estamos escuchando opiniones, recogiendo las opiniones de toda parte. Hay algunas propuestas. No tenemos inaceptables, yo se los digo claramente, hay muchas cosas que hemos empezado a cambiar en el proyecto. Hay un capítulo de recursos humanos, hemos trabajado en la atención primaria y salud, y tendremos cambios sustanciales. Vamos a introducir un capítulo de salud pública con algunos temas. Tenemos un tema muy complicado que nos propone el doctor Germán Guerrero, que es cómo vamos a distribuir esas competencias de salud pública entre departamentos y municipios, porque la propuesta que usted hace, si aquí estuviera alguien de la Federación de Municipios, estuviera levantando la mano y decir, nosotros como municipios tenemos que tener también un papel de articulador en ese tipo de acciones de salud pública. Pero aquí se estaba proponiendo en el departamento, entonces ahí tenemos, dijéramos, yo les digo, esto no es fácil. Si esto fuera simplemente decir, elimines el lucro, no va a haber ganancias en la salud, eso ya lo hubiéramos resuelto. Bueno, vamos a continuar. Pero lo importante es que quiero que se entienda el funcionamiento de las gestoras, cómo no manejan la plata, los incentivos que tienen distintos, porque sí estamos cambiando lo que hizo en 20 años. Aquí hay un cambio y una transformación de fondo en esos incentivos. Cómo se está evitando y se está evitando para siempre los excesos que se dieron por ese manejo irresponsable de la liquidez que nosotros reconocemos. Entonces, yo creo que es importante entender los diferentes elementos y no caer en las caricaturas. Gracias, ministro. Continuamos con una pregunta hacia el doctor Juan Carlos Giraldo, un compendio de varias preguntas que más o menos lo que se pueden resumir de esta manera. Los asistentes se preguntan cuál es el compromiso o la actitud formal que van a tener hospitales y clínicas en los temas, digamos, de corrupción que las aquejan, y en los temas de calidad, de mala prestación del servicio que varios de los participantes identifican, en puntualmente cuál será el compromiso de hospitales y clínicas en estos dos frentes. Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios previo a intentar una respuesta frente a estas preguntas. El primer comentario es el siguiente. Yo creo que, pues sí, por supuesto que aquí hay un debate ideológico, pero nosotros, y esto puede servir como parte de la respuesta, es en todos estos debates a los que estamos asistiendo y en estos foros, lo que le estamos pidiendo tanto al Ejecutivo como al Legislativo es un sentido, dos sentidos, uno de urgencia y otro de grandeza. El de urgencia es porque
frente a estos auditorios y frente a la población, yo creo que todas estas vanidades intelectuales e ideológicas, pues sí, suman o restan aplausos en los debates, pero al final permiten es que el problema siga y no se resuelva, y la gente lo que necesita es pragmatismo a favor de ellos. Es decir, encontrar la solución que es rápido, la mejor y apropiada para este país e implementarla. Y un sentido de grandeza es, independientemente de las diferencias conceptuales y de los problemas en el entorno y clima político y partidista que se esté dando, yo creo que el país no se puede dar el lujo de perder esta última oportunidad, por lo menos esta generación nuestra, de hacer la reforma de verdad al sistema, porque estamos en la mitad de un debate donde hay una serie de cálculos, inclusive electorales y políticos. Entonces, sentido de urgencia y sentido de grandeza estamos pidiendo. Algo de lo que preguntaban ahora de cómo se va a pagar, yo creo que hay algo que no se ha mencionado, pero yo creo que el gran incentivo de lo que se está moviendo acá es, se está cambiando la tenencia del dinero, y ese es un asunto central en este debate de salud. Antes estaba descentralizado, y no solo descentralizado, sino que se entregaba ex ante. Eso es una cosa gravísima, lo que pues ya vimos el resultado. Entonces no son fábulas, ministro, las fábulas usualmente tienen moralejas. Aquí me parece que si hablamos de género literario es un cuento de horror lo que tuvimos. Entonces, los resultados que estamos teniendo nos demostraron que entregar ese dinero con anticipación, pues al final lo que hacía ese era un gran incentivo a no gastar. Y ese no gasto era no un ahorro en salud, pues se hacía ahorrando intervenciones, accesos, autorizaciones, procedimientos, y eso generó el resultado que tenemos hoy. Entonces, el cambio que se está proponiendo de pasar a un ex post y una disposición centralizada del recurso, nosotros creemos que es positivo. Con respecto a lo otro, mira, a mí sí me preocupa mucho en estos debates, y el ministro es insistente en esto, porque al final alguien lo decía, si todos somos culpables, entonces ninguno es culpable. No creo que eso sea sano. Aquí hay unas magnitudes de culpabilidad en lo que ha pasado que son claras, y las han dicho las diferentes autoridades. Que ha habido corrupción en todos los sectores, y en el sector hospitalario es evidente que ha habido corrupción, pero mientras en un lado es una pandemia, en el otro lado posiblemente es un brote. Lo que nosotros tenemos que hacer, y compromiso de este gremio en el tema, es seguir aumentando todos esos mecanismos de visibilidad social y de censura social a través del gremio para que estos sean absolutamente intolerables. Y en el tema de calidad, por eso lo decía yo en mi intervención inicial, el sistema obligatorio de garantía de calidad en Colombia es un sistema bueno. El problema es que es desigual y ha sido sostenido por los hombros de los prestadores de servicios de salud a través de los tiempos. Lo que necesitamos es todos los que participen en el sistema, los gestores, las entidades territoriales, los hospitales y las clínicas y ¿por qué no?, los gobiernos, tienen que ser sometidos a un proceso de habilitación e inclusive de acreditación. Y si hay entidades territoriales que aspiran a ser gestores y no son capaces de cumplir ni siquiera con los requisitos básicos de descentralización, no puede ser entregada otra competencia y otros recursos para que los manejen. Entonces, en el asunto de calidad es profundizar todo el tema nuestro de competencia y cooperación horizontal, en el asunto de mejor condición de habilitación y acreditación, pero hacer que eso se extienda a los demás actores del sistema. Gracias, doctor Giraldo. Doctor Guerra, hay una duda en algunos de los asistentes sobre la crítica a la integración vertical. Si se aplica en varios o en otros escenarios distintos al sector salud con cierto éxito, ¿cuáles serían, digamos, las características que impiden la integración vertical, o por qué la integración vertical sería tan nociva en el sector salud? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay varias razones para afirmar. Una es que no hay ninguna demostración que la integración vertical que llamamos acá, y ahora voy a hacer una aclaración sobre ese sentido de integración vertical,
porque esta integración que llamamos vertical en el sistema de salud no es igual a la integración vertical de otros sectores, porque aquí lo que llamamos integración vertical integra dos cadenas diferentes. La integración vertical ha demostrado desde el punto de vista económico que hay eficiencias financieras y económicas cuando integra elementos de una misma cadena. El sector de la salud tiene dos cadenas diferentes, una es la cadena de la salud y otra la de la enfermedad. Y lo que aquí llamamos integración vertical es tratar de hacer integración entre dos cadenas distintas. De modo que la teoría de la integración vertical, a lo que aquí mal llamamos integración vertical, no funciona ni siquiera desde el punto de vista económico. Pero más allá, no hay una sola evidencia seria en la literatura que demuestre que los resultados en salud son mejores cuando hay integración vertical. Por el contrario, hay serias dudas en resultados de salud, aún en los que se ponen como modelos exitosos, que es la Kaiser en los Estados Unidos. Esa institución ha pasado por problemas gravísimos económicos y de resultados en salud que han llevado a demandas monumentales. En este momento está pasando por una de sus mejores épocas, pero hace 15 años estuvo prácticamente liquidada. De manera que el caso estrella de demostración de integración vertical tampoco funciona. El ciudadano debe tener la libertad de buscar él lo que considere, y los ciudadanos son inteligentes. No podemos menospreciar la capacidad del ciudadano en elegir lo que le da mejor calidad, en moverse dentro del sistema. La integración vertical va en contra de los derechos básicos de los ciudadanos para poderse mover libremente dentro del sistema, le restringe esa posibilidad, no aumenta la calidad y tampoco desde el punto de vista económico es un buen modelo porque integra dos cadenas distintas. Muchas gracias, doctores Guerra. Vamos entonces a tramitar dos sectores de preguntas al senador Robledo. Unas tienen que ver con la ley estatutaria, las tutelas y su posición como senador de la República. Y la otra tiene que ver con la vigilancia. ¿No será mejor, en la línea, digamos, de las críticas que usted le hace al diagnóstico actual del sistema, no será mejor reforzar la vigilancia del Estado en vez de asumir las reformas que usted propone? Sí, uno de los defectos graves que tiene el sistema de salud es que tampoco tiene auditoría. Y en parte no tiene auditoría porque el dogma neoliberal de los 90, me lo explicaba un ministro anterior al doctor Gaviria, decía que las EPS se vigilaban las unas a las otras por aquello de la libre competencia. Que si la EPS era mala, entonces uno se iba para la que era buena y ahí se iban controlando, entonces no se necesitaba mucha auditoría. Yo no veo que esto corrija a fondo ese tema, pero en cualquier sistema hay que afinar la auditoría. Ese cuento de que los unos se vigilan a los otros, pues creo que no sucede ni en ninguna parte, ¿sí? Pero quiero aprovechar para decir esto, que es un asunto que veo que está perdido de vista. Uno de los cambios de fondo que viene en la reforma es que van a permitir unir en un solo negocio lo que hoy es el negocio aparte de las EPS y el negocio de las prepagadas o las compañías de seguros. Hoy eso no se puede. Pues se puede por debajo de la mesa, digamos, pero tienen que ser empresas distintas. Esta reforma va a permitir unir públicamente en una sola cosa, en una sola empresa, el plan básico de salud, que es, digamos, el de las EPS, más un plan complementario. Al final lo cobran 2 veces, pero lo vamos a pagar con un solo cheque, pero digamos que es la suma de una cosa y de la otra. Ahora, y esa fórmula dice que, explícitamente en el artículo 39, que la UPC que llamamos hoy, la va a administrar la aseguradora o la prepagada, que cobrará además otra plata, pues así sea en un solo cheque, para dar el plan complementario. Esto tiene varias gravedades. La primera es que presupone un POS mediocre que empuje a la gente a contratar prepagadas o aseguradoras, porque si el POS es un buen POS, pues nadie se va a ir para allá, ¿cierto? Esto tiene que ver con una política, una cosa que dice el Banco Mundial clarísimo, es que en Colombia el gasto de bolsillo en salud es muy bajo y que hay que hacer esfuerzos por subirlo, y subirlo es empujar gente hacia las prepagadas, lo dice también Fasecolda con toda claridad. Pero ojo, y esto es bien importante, porque va a haber 2 maneras distintas de manejar esa plata, una que se ha enfatizado aquí, pero otra, que es esta,
que dice que ese recurso de la UPC y todo el recurso de esta medicina prepagada de aseguradoras va a funcionar, dice, el valor per cápita en salud que se utilice en la financiación de la cobertura complementaria se considera como pago anticipado por la prestación de un servicio, como pago anticipado, doctor Giraldo, por la prestación de un servicio al pago. Perdón, el valor per cápita en salud que se utiliza en la financiación de la cobertura complementaria se considera como pago anticipado por la prestación de un servicio al pasar a ser propiedad de la entidad que lo recibe, en consecuencia pierde su carácter de recurso público. Y yo me temo que la línea que se viene es que todas las EPS se van a pasar a ofrecer también servicios de prepagada. O sea que fácilmente esto es lo que va a predominar. O sea, la idea del pago anticipado y todo el chalaneo que hoy permite el sistema de salud, eso es lo que yo me temo. Pero repito, el problema de fondo es que la reforma lo que calcula es que nos van a aumentar los gastos de bolsillo si queremos tener una salud, digamos que sea equiparable a la suma del POS más el no POS, porque está claro que el no POS se apunta a desmontarse por la vía de debilitar el sistema de tutela. Gracias, ministro. Perdón. Sí, muchas gracias por la intervención, pero prácticamente aquí tengo tal vez unas 50 preguntas y esta era un poco obviamente para evitar estas. Sí, ministro, vamos a empaquetar entonces unas preguntas que yo le voy a hacer y usted aprovecha y le responde al senador en eso. Las preguntas se concentran, digamos, en dos áreas. La primera, hay asistentes, un buen número de asistentes preocupados por cómo la reforma va a abordar las condiciones laborales y de trabajo de los miembros del sector salud. Y hay otra línea, digamos, de preguntas de los asistentes que tienen que ver, le pido un momento que esto es un poco difícil de manejar. El plan de los beneficios, aquí está. Varios de los asistentes se preguntan por dos cosas. Uno, el plan de los beneficios, cómo va a ser en la transición ese plan de beneficios, aquellos que se encuentran afiliados a las EPS intervenidas, y cómo va a ser lo que le pregunté del manejo del capital humano o de los trabajadores del sector salud, que contempla la reforma para sus condiciones salariales y de trabajadores. Gracias, entonces voy a responder un tema sobre lo de seguros voluntarios o medicina prepagada, trabajadores de la salud y un poco las inquietudes sobre el plan de beneficios. Ese capítulo quinto, creo, no es parte esencial de la reforma y yo he dicho que no es algo en el que nosotros estemos interesados en defender. Es más, yo podría decir que se puede eliminar tranquilamente. Pero quiero plantearles una dificultad, porque aquí se ha dicho, y lo dijo el doctor Juan Carlos Giraldo, que estamos mezclando dos cosas. Desafortunadamente las cosas ya están mezcladas. Y yo recibo quejas, incluso ayer recibí una llamada tratando de solucionar un tema específico donde pasaba lo siguiente: había una persona en medicina prepagada, que está también afiliada a una EPS distinta, está enfermo desafortunadamente de cáncer, y tenía un problema porque la empresa de medicina prepagada estaba tratando de descargarse de esa responsabilidad y diciendo que es la EPS la que debe cumplir el tema de los medicamentos oncológicos. Lo que trata de hacer el capítulo, y es un tema difícil, es evitar ese tipo de problemas, donde lo que estamos haciendo es todo lo contrario de lo que dice el senador Robledo, es subsidiando con recursos públicos las empresas de medicina prepagada. Muchos de ustedes tienen medicina prepagada y están pagando dos veces. Pagan por la cobertura del plan obligatorio de salud y vuelven a repetir la cobertura de la medicina prepagada. Lo que hace ese capítulo es todo lo contrario, es tratar de que no se tenga que pagar dos veces. Y no estamos tratando de estimular el gasto de bolsillo, ni mucho menos. Nosotros estamos ampliando el plan de beneficios, estamos haciendo todo lo contrario. Uno no puede caer aquí en una especie de teoría de conspiración. Y aquí está el Banco Mundial tejiendo los hilos y tratando de aumentar el gasto de bolsillo mediante una maniobra un poco truculenta. Si ustedes leen el capítulo, y muchos de ustedes pagan dos veces,
estamos tratando de eliminar eso. Yo es más, estoy dispuesto a eliminar el capítulo ya. Si quieren lo eliminamos, pero van a seguir pagando 2 veces. Van a seguir pagando 2 veces y si la gente quiere, si lo que se hace es, bueno, vamos a seguir pagando 2 veces por lo mismo, pues bueno, y así eliminamos un poco esta teoría absurda de conspiración, eso lo hacemos, ¿no? Pero es básicamente eso. Tenemos un problema y los seguros de medicina voluntarios están hoy mezclados de manera que están beneficiando a las compañías privadas. Créame que es el gremio de aseguradoras quien más se ha opuesto a este capítulo, a quien no le gusta. Y tenemos cartas enteras tratando de decir, mire, introduzcan esto aquí, introduzcan esto acá. Entonces a veces hay unas alianzas sospechosas aquí. Con respecto a los trabajadores de la salud, lo dije de manera rápida, vuelvo y lo repito, la reforma pide inicialmente facultades extraordinarias para formalizar entre 200 y 250.000 trabajadores de la salud. Aquí hay una dificultad grande, y es si uno fuera a formalizarlos hoy en día sin la reforma, sin hacer un cambio normativo de fondo, lo que estaría es trayendo trabajadores, esos trabajadores serían beneficiarios de unas convenciones colectivas, se convertirían en trabajadores oficiales. Nosotros hemos hecho la cuenta y eso costaría entre 2 billones y 3 billones de pesos al año. Hay muchos que ustedes trabajan en hospitales públicos, eso sería el fin de la red pública de hospitales. Entonces lo que estamos proponiendo es crear una categoría distinta de servidor de la salud que permita formalizarlo en unas condiciones razonables, algo que costaría entre 600.000 millones de pesos y 1 billón de pesos al año. Estamos en una conversación con el Ministerio de Hacienda al respecto. ¿Lo va a formalizar ni serían más su sueldo? Para nada. Vamos a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales, va a haber un aumento de los sueldos y va a haber formalización. ¿Más TAS y más cooperativas? No va a haber más TAS ni va a haber más cooperativas. Es más, el capítulo que está en la reforma sobre formalización lo redactamos conjuntamente con Antoco. Entonces yo creo que también hay que dejar de aquí de lado, dijéramos, ciertas prevenciones. Hemos hecho los cálculos responsablemente, buscando un equilibrio entre lo que le conviene a la red pública hospitalaria y lo que le conviene a los trabajadores. No solo existe ANTOS, existe Sintrasaludcod. Somos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Colombia. Bueno, yo pido un poquito, dijéramos, de respeto en el debate, que aquí hay las preguntas. Tercer punto importante también. Tercer punto importante, vamos a incluir un capítulo nuevo de talento humano. Hay un tema, dijéramos, complejo que no depende solamente de la reforma, si aquí lo dijo Néstor Álvarez de manera elocuente, y es la falta de especialistas del país, donde no se trata solamente de un tema del sector público, no se trata solamente de un tema del Ministerio de Salud, donde las sociedades científicas nos tienen que ayudar. Para darles una idea, dijéramos, de la dificultad que tenemos entre manos. En Colombia, consultaba aquí en privado con el doctor Esguerra, hay creo que aproximadamente 300 oncólogos. Tenemos, el dato puede no ser del todo preciso, pero 70.000 nuevos casos de cáncer al año. Allí hay, dijéramos, una gran dificultad que no se va a resolver de manera inmediata con la reforma. Necesitamos la ayuda de la sociedad científica, la ayuda de la sociedad entera. Eso lo vamos a trabajar en el capítulo, dijéramos, de talento humano. Estamos en el ministerio haciendo, y es algo que yo lo he anunciado de manera tímida, porque están, dijéramos, los últimos toques de esta política pública, pero vamos a tener 100% de cobertura de becas crédito para 7 especialidades, para garantizar también un mejor bienestar de los quienes van a ser los especialistas del futuro y nos van a permitir resolver este problema. Entonces créanme que estamos en ese sentido trabajando por el talento humano como toca. Ojalá tuviera tiempo para describir, dijéramos, en detalle toda la política de recurso humano. Hay una propuesta, y este yo creo que es un debate al que invito al doctor Esguerra, sobre servicio social obligatorio. Nos han propuesto desde diversas universidades, por ejemplo, la eliminación del servicio social obligatorio, otros plantean la transformación. El doctor Esguerra escribió una columna hace aproximadamente un mes largo proponiendo la eliminación. Estamos pensando si incorporamos eso en la borrador de ponencia que estamos en este momento haciendo. Quedan algunos temas de los planes de beneficio, pero no quiero, dijéramos, monopolizar la palabra ni mucho menos.
Gracias, ministro. Nos quedan pocos minutos de este panel central, entonces vamos a terminarlos con unas intervenciones muy cortas finales de los miembros de la mesa. Comenzar con el doctor Esguerra, tratar de responder un poco a esta discusión sobre el entrenamiento y la situación de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Yo quisiera invitar al ministro a estudiar cómo él ha abierto la puerta para hacerlo, introducir en la segunda versión o en los debates que vienen la eliminación total de la integración vertical. Yo creo que eso facilita enormemente el debate, que quita una de las barreras más importantes. Creo que hay un consenso mayoritario en el país de que la integración vertical es inadecuada, no le ayuda a los ciudadanos y no le sirve al sistema. De modo que yo invitaría al ministro a que lo piensen seriamente. Me parece que eliminar la integración vertical claramente, sin titubeos, decirle al país la integración vertical es cero si se aprueba esta reforma, me parece que sería un paso importante. La segunda reflexión es en cuanto a los aseguradores. En mi opinión, las EPS no han sido y no pueden ser aseguradores porque no tienen los elementos básicos del aseguramiento. Es una prima que no está ajustada al riesgo, es una prima impuesta y siempre ha estado el Estado detrás. El verdadero asegurador del sistema de salud es el Estado colombiano. De manera que a mí me parece que forzar a darles un papel supuestamente de aseguradores en el fondo lo que hace es una distorsión. Yo los invitaría a que pensemos realmente en que ese elemento que debe haber ahí para representar a los ciudadanos no tenga el papel de asegurador, ni tratemos de darle el papel de asegurador, sino puramente de administrador. Muchas gracias. Doctor Giraldo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones del doctor Esguerra. Creo que esos son puntos centrales, ya se le han dicho al ministro y a los congresistas en todos estos debates. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre lo que se acaba de discutir acá. Yo creo que, ministro, no es cierto que hoy se esté pagando dos veces, por lo menos de manera legal. Que en la informalidad o en la ilegalidad se esté dando, eso es otra cosa. Aquí es posible que se haya dado una capitación de prepagada con POS y eso creemos nosotros que no es correcto. La gente cuando compra una prepagada está comprando unas coberturas adicionales, una hotelería adicional, unos directorios diferentes y otras cosas. Creo, en ese llamado que le hacía ahora al pragmatismo, que lo ideal sería que usted separara eso del proyecto de ley y se zanja una discusión que creo que es absolutamente innecesaria. Lo segundo, con la reforma, usted está proponiendo allí está pidiendo unas facultades extraordinarias al Congreso para hacer una reforma laboral. Mucho cuidado porque pues sí hay que mirar mucho más allá del tema de la remuneración del personal. Listo, si está financiado, yo creo que eso, enhorabuena por esa propuesta, pero no se le olvide que no es solamente cuánto vale, sino con quién lo vamos a hacer y si tenemos la voluntad. La pregunta es, ¿tenemos todo el recurso humano suficiente para esa reforma laboral, para esa ampliación de coberturas que de pronto se está proponiendo? Y otra cosa, ¿hay la voluntad por parte de algunos de esos profesionales súper especializados de estar, por ejemplo, en una planta de personal? Esas son aristas que no se consiguen con una ley y que deberían ser tenidas en cuenta. Yo quiero concluir mi participación en este debate diciendo lo siguiente. Sí, se ha hablado mucho del tema de fracasomanía, es decir, no sirve ni lo del pasado, ni lo del presente, ni va a servir nada de lo que se haga. Eso es una cuestión de escepticismo que estoy viendo que florece en el país frente a este tema de salud. Nosotros estamos más en la óptica de tenemos que hacer posible que esto cambie y que tengamos un mejor sistema. Pero el llamado final que nosotros queremos hacer es el siguiente. Aparte de esas cosas, estamos viendo es un debate conducido por diferentes actores, guiado por un hilo que es el miserabilismo. Es decir, conformémonos con lo que tenemos, que con esa poquita cantidad de plata que tenemos antes es mucha gracia lo que conseguimos. Yo creo que eso no debería ser así, ministro.
nosotros deberíamos pensar en grande. Aquí usted cuenta con una buena infraestructura, cuenta con un buen personal, cuenta con conocimiento técnico para hacer una buena reforma del sistema de salud. Hay voluntad política, hay instituciones y gremios comprometidos con que esto tiene que cambiar y tiene que mejorar, y sobre todo hay una sociedad que ya evolucionó y entiende que esto no es un favor, sino que esto es un derecho. Entonces, soñemos en grande. Puede sonar cursi, pero uno debería tener la capacidad de soñar con que usted puede construir el mejor sistema de salud del mundo basado en lo que hemos conseguido y en las reformas que se le están proponiendo. Senador Robledo. Sí, a ver, yo quiero unirme a lo que acaba de mencionar el doctor Giraldo, bueno, en general, pero además en particular en la idea de que hoy cuando uno está en una EPS y en la prepagada, paga 2 veces, pero paga cosas distintas. O sea, por mal que funcione eso, lo cierto es que cuando uno contrata a una prepagada o una aseguradora, adquiere un derecho que va un poco más allá del derecho básico del POS. Eso está clarísimo. Entonces, que aparezca un pago unificado, que es lo que propone la reforma, no va a modificar el hecho de que se están comprando 2 cosas distintas. Eso incluso lo dice el doctor Roberto Junguito en algún documento en que él expresa que le gusta la idea de concentrar las 2 cosas, y él dice, porque le gusta es porque evita lo que se percibe como un doble pago. O sea, Fasecolda lo que dice es, con esa idea que tiene la gente de que paga 2 veces por lo mismo, pues entonces la gente no quiere estar allí, porque digamos que se da esa impresión, pero no es cierta, pero se genera la impresión. Entonces, por supuesto, que el negocio funciona mejor si pareciera ser una sola cosa, pero técnicamente, formalmente, realmente son 2 cosas distintas. Eso yo pienso que es una precisión que es bien importante hacer. Pero lo segundo es esto, y es un llamado cordial al ministro. Ministro, yo creo que bueno, no tanto ni usted, el presidente Juan Manuel Santos, que es finalmente quien decide sobre estas cosas, está en una actitud de un dogmatismo y de un ideologismo extremo. Es que negarse a tomar de la experiencia, de la práctica, de 20 años en Colombia, y entender que esa ganancia de las EPS es innecesaria, es lo que deberían hacer. Porque es que además esa lógica de la ganancia le pone la impronta al sistema, y el sistema todo termina marcado por esa idea. No por la idea de la salud, sino por la idea del gerente de la EPS y la ganancia. Este es parte del problema, y termina cayendo también sobre el mundo de las IPS. Y en la reforma que nosotros proponemos, sí, habrá IPS privadas y públicas, pero tendrán que actuar supremamente bien y siempre pensando con mucha seriedad, y el Estado tendrá que encargarse de eso, teniendo el problema de la salud como un problema determinante. Pero es un dogmatismo que yo considero que no conduce a ninguna parte. Ahora, no lo digo por decirlo, es que, ojo, así no se robaran un peso. Pero si aquí nos ahorramos, por la vía de no reconocer esas utilidades, 2 billones, 3 billones, 4 billones, 6 billones, yo no sé cuánto es, pero son sumas astronómicas, eso se vuelve más medicamentos, más procedimientos quirúrgicos, mejores sueldos para médicos y enfermeras, mejores condiciones laborales, más prevención en la salud. O sea, usted ha insistido todo el tiempo en que le parecen pocos los recursos o insuficientes para tener el POS que quisiéramos tener. Bueno, trabajemos en la idea de cómo hacemos, digamos, ese operador inteligente del que usted habla, pero hacerlo inteligente de verdad, por la vía de que no se embolsille una suma que nos hace falta de 1000 maneras por la vía de la ganancia. Muchas gracias, senador Robledo. Con esta intervención vamos al cierre del... Bueno. Yo quisiera simplemente reiterar algo que hemos dicho. Esto tiene que ser una construcción colectiva. Parte de las audiencias y de los foros que hemos tenido nos ha llevado a cambios sustanciales. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, tal vez por un prurito, tal vez ortodoxo, que existía una ley estatutaria donde se consagraba el derecho fundamental, que en la ley ordinaria deberíamos hablar más bien de derecho prestacional, porque es ambas cosas. Esta ley va a reiterar que es un derecho fundamental. Creo que vale la pena hacerlo, y eso nos han convencido en las audiencias. El numeral X del artículo 4, donde hablaba de que los recursos dejaban de ser públicos, yo creo que generó confusiones, estaba de pronto mal redactado, lo quitamos también.
Hemos introducido instancias de participación y las seguiremos introduciendo en Salud Mía y en otras partes. Me parece que la propuesta que hace el doctor Juan Carlos, en el sentido que algo parecido al Consejo Nacional de Seguridad Social, donde se dirimían las diferencias y se hacía una catarsis necesaria, algo similar tendremos aquí. Ya lo dije, yo estoy dispuesto a eliminar completamente este capítulo sobre los seguros voluntarios, pero la gente sí paga 2 veces, senador Robledo. Y hay una parte, no todo, pero hay una parte del cubrimiento que se traslapa. Hay una parte del cubrimiento que se traslapa necesariamente, y hay confusiones hoy en día como operan, dijéramos, los seguros privados o voluntarios con el POS necesariamente. Habrá algo que hacer más adelante. Si eso nos va a llevar a un exceso de suspicacia o simplemente a que se crea que nosotros estamos respondiendo a un interés privado, pues será un costo que pagar por de alguna manera dejar de lado ese tipo de raciocinios. Yo estoy casi convencido sobre el tema de la integración vertical. Me preocupa simplemente el tema de la falta de oferta de prestadores de primer nivel, sobre todo en algunas de las principales ciudades, pero creo que el modelo que hemos propuesto, como está concebido, funciona mejor sin integración vertical. Pero hay, dijéramos, nos falta una iteración para que me acabe de convencer, doctor Guerra. Yo estoy dispuesto a decir que no existan ganancias, que sean simplemente administradores puras, pero en eso necesito que se refinen los argumentos del otro lado. Y los argumentos del otro lado todavía les falta, dijéramos, un hervor. Si fuera salvar vidas, ¿cómo estaría yo en contra de salvar vidas? Nadie podría estar en... O sea, si aquí no nos ponemos de acuerdo en que el objetivo nuestro es el mismo, y que aquí hay una complejidad inherente en estas cosas, y que esto no es fácil, y que el concepto de aseguramiento en salud no es una pervención del Banco Mundial, sino que existe en muchos países del mundo, y que hay unos incentivos sensatos, razonables en ese concepto de aseguradoras. Aquí nos dice el doctor Guerra también de manera sensata, cuidado que de pronto el aseguramiento siempre ha sido social y todo el riesgo ha recaído tarde o temprano en el Estado, entonces nada haríamos con de pronto hacer un aseguramiento falso. Tenemos que refinar un poquito ese argumento e ir mejorando entre todos un diseño que es necesariamente complejo. Aquí no hay ningún apego dogmático, yo no tengo ninguno, y el doctor Juan Carlos Giraldo ha estado conmigo en la Vuelta a Colombia, que hemos llamado, en toda parte, y ha visto cómo hemos venido de manera maleable, cambiando y bregando a buscar una salida que es lo que necesita el país. Yo he sido, si se quiere, un notario del conocimiento colectivo que está aquí, está en ustedes y en los que se dan esto, y simplemente quiero que esas apuestas y esas propuestas sean coherentes y que integren un todo coherente, para que esto no se convierta simplemente en una colección, un inventario de las buenas intenciones de todo el mundo. Eso es lo que quería retirar, y muchas gracias a todos por la atención, y seguiremos en el debate, que es necesariamente difícil, como ustedes bien lo proponen.